¿Cree usted que las autoridades locales y nacionales deberían obligar a vacunarse o debería seguir manteniéndose eso como una decisión personal? Excelente pregunta, y la respuesta es Disfrutan de En Confianza por cortesía de Paralegal Institute of the Americas, formando los mejores profesionales del área legal. C100radio.com, se siente la diferencia. Fast Solution, tu solución rápida en seguros. Saludos amigas y amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su espacio En Confianza. Agradecido de su sintonía, quien tiene el inmenso placer de hablar para todos ustedes, Neilo Junior Narváez, y por supuesto también agradeciendo a nuestros patrocinantes, los que permiten hacer este espacio. Hoy, como siempre digo, tenemos un invitado de lujo, pero adicionalmente con uno de estos programas que estamos acostumbrados a hacer dependiendo de la necesidad del caso. Y precisamente es necesaria la oportunidad para hablar un poco referente a los avances del coronavirus. Lamentablemente, tenemos que decirlo, actualmente ha habido un avance a nivel mundial de esta pandemia que por más de año y medio nos ha tenido con tantos problemas. Pero vamos a dejar que sea precisamente un especialista en el campo quien nos explique, nos dé toda la información referente a esta pandemia, este virus. Y se trata nada más y nada menos que del doctor Héctor Castro desde Nueva York. Es especialista en cuidados intensivos y neumonólogo. Bienvenido, doctor, a su espacio En Confianza. Un grato honor. Y además placer tenerlo por acá nuevamente. Hemos tenido la oportunidad de hablar en reiteradas ocasiones en programas anteriores y hoy venimos entonces con esta actualización. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por invitarme de nuevo a su programa y espero que usted esté bien. Y sí, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que desafortunadamente que es este coronavirus, pero que sigue siendo de gran importancia. Así es, doctor. ¿Cómo están las cosas en principio en Nueva York, que fue en el principio de la pandemia el epicentro de toda esta situación acá en los Estados Unidos? Luego ese epicentro pasó a la Florida, etcétera. Hemos tenido una cantidad de movimiento con respecto a eso, pero ¿cómo está ahorita, en este momento, la ciudad de Nueva York o el estado completo de Nueva York? En general, estamos mejor definitivamente comparados del año pasado, desde hace un año. Sí, en las últimas 3 semanas a un mes empezamos a notar un aumento en la incidencia de pacientes con coronavirus, pero no al nivel que vimos el año pasado y mucho menos comparado a ciertas otras partes o regiones en el país. El norte del estado de Nueva York han habido varios casos y también en la región de la ciudad de Nueva York, que es la parte baja del estado, y en New Jersey, que queda al lado, y también otras partes como Long Island, hemos visto varios casos también, pero afortunadamente no a niveles muy grandes, y principalmente estamos viéndolos en pacientes que por lo general no se vacunaron con coronavirus, pero sí hemos estado viendo casos de personas que si no es que tuvieron coronavirus en el pasado, se han vacunado y hemos visto unos cuantos de esos pacientes también. Y en términos generales, doctor, en los Estados Unidos, ¿cómo está la situación actualmente? Bueno, como ya todo el mundo sabe, en el último mes hemos visto varios estados, específicamente estados en el sur y estados donde por muchas razones el porcentaje de vacunación de la población ha sido baja. Está pegando fuerte. Estamos viendo como si que ya ha llegado un plató
pero sí hay muchas regiones, específicamente en el sur, como es el Florida, Georgia, Luisiana, Texas, en lo cual han habido casos de coronavirus muy altos y específicamente pacientes que han tenido que ser hospitalizados, al punto que varios hospitales ya están al punto de no poder manejar los casos. Incluso en los últimos par de días hemos estado escuchando noticias que hospitales por consecuencia de no tener suficiente cupo o camas para los pacientes, tienen que ahora determinar quién puede recibir ciertos tipos de tratamientos o no, porque no tienen suficientes recursos y camas. Wow. En términos de porcentajes, doctor, ¿conoce usted aproximadamente el porcentaje de gente vacunada en los Estados Unidos? Bueno, usted sabe que el presidente Biden tenía como su meta de vacunar como 60% de la población. En general se considera que estamos ahí alrededor de los 60%, pero la realidad es que todavía esa cifra hay que tener mucho cuidado porque aunque han habido gente que se han vacunado, especialmente con las vacunas que necesitan 2 inyecciones, no todo el mundo ha continuado a recibir la segunda dosis. Entonces es muy difícil. Las cifras oficiales varían, ¿verdad? Pero honestamente estamos alrededor de 60, quizás empujando a 65%, pero la importancia es que no suficiente del país sea vacunado para poder evitar que progrese esta infección, especialmente que estamos entrando a la temporada de invierno, cuando todo el mundo va a estar más unidos porque vamos a estar mucho más gente en casa o en edificios y eso va a causar un problema grande. Así es. Es importante, doctor, las vacunas como la Pfizer, la Moderna, estas las que tienen 2 dosis, es importante colocarse las 2 dosis. ¿Qué pasa con esas personas que se pusieron solamente una dosis? ¿Están protegidas, no están protegidas? O sea, no hicieron nada con ponerse solamente una dosis. Bueno, la razón por qué se tienen que administrar 2 dosis es porque no es que no funcione con una sola dosis, sí funciona, pero los niveles de inmunidad o de protección o nivel de la producción de anticuerpos no es al punto que se ha considerado suficiente para proteger a la persona. Entonces, si uno solamente se administra una dosis, va a tener cierta cantidad de inmunidad o protección, pero no al punto que se ha determinado que es necesario para tener la protección que se espera. Muy bien. Los que nos vacunamos, bien sea con las 2 dosis o con la vacuna, por ejemplo, de Johnson & Johnson, que solamente necesitaba una sola dosis, estamos ya protegidos. No nos hace falta tener cuidado, no nos hace falta utilizar la mascarilla, ya estamos tranquilos o seguimos en peligro. Bueno, no necesariamente en peligro, pero en riesgo. Por eso tenemos que distinguir lo que de veras está pasando, porque mucha gente está confundida y yo entiendo muy bien que es mucha confusión por mucha información que se está diseminando. Es una cosa cuando se dicen las recomendaciones oficiales y la palabra recomendación a veces es traicionera, pero digamos que las recomendaciones oficiales, como puede ser de gobierno, que los institutos de salud o si no de las organizaciones de salud. Las recomendaciones son un síntesis de toda la información, lo cual se ha determinado que a base de esa información es mejor hacer X, que se puede considerar en general como el promedio de lo que se considera. No, se puede hacer más, se puede hacer menos, pero se considera que en este punto esto es el mejor beneficio para la comunidad, el país y los individuales. Ya hay la información científica en lo cual estamos estudiando lo que está sucediendo con el virus, con la vacuna y en la comunidad. Y eso nos puede decir a nosotros, ¿sabes qué? Quizás vamos a tener que modificar esto, pero no estamos ahí todavía para hacer una recomendación, quizás en una semana, un mes o hasta un año. Entonces, nosotros como tenemos acceso a mucha información ahora, mucha gente a veces confunde la información científica de los estudios que se están haciendo con las recomendaciones. Y ahí es donde llega mucha confusión porque mucha de la información científica va a ayudar a cambiar esas recomendaciones oficiales. Correcto. Entonces, los que nos vacunamos debemos todavía mantener
esa cantidad de recomendaciones del uso de la mascarilla, de mantener las manos lavadas, de utilizar los gel para sanear las manos, mantener los 6 pies o los 2 metros de distancia entre personas. Todavía los vacunados debemos guardar todas esas recomendaciones. Paralegal Institute of the Americas. Somos una organización conformada por un gran equipo de profesionales. Por más de 12 años, hemos transmitido nuestra experiencia para formar los mejores profesionales en el campo legal. Estamos comprometidos a compartir nuestros conocimientos y brindar apoyo a nuestra comunidad. Encuéntranos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Facebook, @paralegalclasses. Paralegal Institute of the Americas. Sí, definitivamente, porque recuerde, aunque uno sea que haya tenido coronavirus, tiene cierta inmunidad, o si no se ha vacunado, no es 100% esa inmunidad. Ahora, sabemos nosotros que de los pacientes que se han reinfectados o que han tenido la vacuna se han infectados, de que ellos la enfermedad no les está dando muy agresiva, no les está impactando tremendamente, pero también hay que considerar que también depende de las personas, si es que son la edad, la fortaleza de su inmunidad, o si tienen otras enfermedades que lo ponen más a riesgo a complicaciones de cualquier enfermedad o infección. Así es. Se ha dicho, doctor, y lo he leído en varias oportunidades, que las variaciones del COVID, las nuevas cepas y todas estas mutaciones que ha hecho el virus, se debe precisamente por la vacuna. ¿Es eso cierto? No es cierto. Pero la realidad es de que no vamos a saber si la vacuna por sí mismo, a consecuencias de que está previniendo la infección, que vaya a desarrollarse una cepa que pueda vencer la vacuna. Pero eso no es lo que está sucediendo en este momento. La razón principal por qué estamos viendo, como se puede decir, nuevos subtipos de coronavirus o más agresivos, es porque el virus está permitiendo a que circule en la población. Más oportunidad tiene el virus de crecer y infectar más gente, más posibilidad de que vaya a haber una mutación para que en esa mutación quizás adquiere el virus una resistencia más agresiva. Por eso en vacunar a la gente no permitimos que ese virus circule más, limitamos la población que se pueda infectar y así reducimos la posibilidad de que haya mutaciones que puedan llegar a ser más agresivas. ¿Cuántas mutaciones y cuántas versiones, por llamarlo de alguna manera, del COVID desde que se inició hace año y tanto hay actualmente? Bueno, se han oficialmente encontrado 3 de que infectaron principalmente en la China, se diseminó mundialmente en Sudáfrica, Brasil, 3, y después de eso se desarrolló un Delta y también un Lambda. Esos ya estamos 5, pero honestamente se han visto muchos más subtipos, pero recuerden, unos subtipos son menos agresivos, entonces no se diseminan más y entonces no se consideran impactantes en la pandemia. Pero oficialmente podemos decir por lo mínimo 5 que han causado problemas a nivel mundial. Y hay muchos otros más, pero que en vez de ser más agresivo, ha sido menos agresivo. Porque recuerde, cada persona que se diagnostica con coronavirus a base de la prueba nasal para ese virus, siempre se está estudiando ese virus de cada persona para ver si hay una cepa nueva. ¿Qué hace que el virus cambie, que mute, que se crea una nueva cepa? La condición ambiental, la condición de la población. ¿Qué es lo que ocurre para que el virus haga ese cambio? Bueno, la respuesta específica, científica, es selección natural, se le dice, selección natural. Por ejemplo, la razón por qué un ser viviente puede sobrevivir en un ambiente es determinado por su capacidad genética de adaptarse.
Hay unos que se pueden adaptar, unos que no. Si no se pueden adaptar, se mueren. Los que sí pueden seguir viviendo. Hay unos que se pueden adaptar al punto de que en vez necesitan ese cambio de medio ambiente para sobrevivir. Lo mismo ocurre con el virus. Si hay un virus que necesita, por decir que para infectar necesita 10,000 virus para que cause una infección, entonces ese virus, si infecta a una persona y solamente hay 100 virus, no va a causar la infección. Entonces no va a sobrevivir, no va a poder seguir adelante. Ahora, si hay un virus que nosotros llamamos es más infeccioso, es decir, que en vez de 10,000 virus para causar la infección, necesita solamente 1,000, entonces ese virus con más facilidades va a infectar más gente y va a tener más oportunidad de seguir progresando y diseminándose en la población. Entonces, no es de que el virus por sí mismo planea estas mutaciones o estos cambios, sino la capacidad genética del virus permite a que se pueda adaptar o cambiar, y cuando hay una mutación, un cambio que permite que sobreviva, entonces ese virus que tiene ese cambio va a ser que va a crecer más y va a haber más de ese virus y va a permitir la diseminación de ese virus. ¿Puede la vacuna contener esas dos últimas mutaciones, esas dos últimas cepas del coronavirus? Se puede decir que sí, hasta cierto punto, porque recuerde, aunque las mutaciones no son absolutas, no es como si la mutación es de tal manera que ya es un virus completamente nuevo. ¿Es posible que pueda ocurrir? Sí, pero no lo estamos viendo todavía, y Dios quiera que no lo vayamos a ver. Porque cuando nosotros administramos la vacuna al paciente, sí está diseñado con ciertos subtipos de virus que utilizamos para hacer la vacuna, y se desarrolla una inmunidad a base de eso. Pero hay veces con simplemente en fortalecer y preparar el sistema inmunológico, digamos que venga una mutación que no necesariamente cuadra con esa vacuna, el sistema inmunológico ya está activo, ya está preparado, ya está más fuerte, que quizás con simplemente eso no permite que se establezca una infección. Es un poco más complicado porque no es sí y no es absoluto o no. Es decir, funciona o no funciona. Hay veces, y esto lo vemos también con muchas vacunas, específicamente la influenza. Mucha gente dice, me apliqué la vacuna de influenza, pero me dio influenza. Pero entonces quizás no le dio tan fuerte, opuesto que si no se hubiera vacunado y hubiera caído bien enfermo. Por eso la gente a veces, porque la ciencia, los médicos no los educan suficiente bien para entender, hay veces, sí, el objetivo es de que no se vaya a infectar absolutamente, pero hay veces, si eso no se puede lograr, que si Dios no quiera se infecta, que no sea tan fuerte y mucho más que no lo vaya a matar. ¿Por qué cree usted, doctor, que la gente no quiere vacunarse? Ese 40%, 35, 40% de la población no quiere vacunarse. Yo he escuchado, por ejemplo, versiones o excusas, para decirlo de la mejor forma. He escuchado una excusa, por ejemplo, que dice, no, yo voy a esperar que todos se vacunen. Cuando todos se vacunen, entonces ellos no van a transmitir el virus y yo estoy a salvo también. ¿Eso es así? Eso no es nada nuevo. Desafortunadamente se está presentando como si que es algo nuevo, que hay un grupo de la población que no quiere vacunarse con coronavirus y esto es un problema. No. Siempre han habido personas, miembros o grupos en la sociedad en general y en este país, los Estados Unidos, que no se quieren vacunar por cualquier razón. Hay unos que no piensan que la ciencia lo puede hacer, o unos que se dan cuenta que posiblemente hay efectos colaterales, tanto como de la propia vacuna, o si no, por la manera en que se está fabricando la vacuna. Entonces no es algo nuevo. Por cierto, hace 2 años nosotros manifestamos una epidemia aquí en Nueva York y otras partes del país de measles, por lo cual que las familias de ciertos niños no querían vacunarse con eso, y entonces estábamos viendo esa infección. Siempre han habido grupos, entonces no se puede decir absolutamente que la cantidad de gente que no se quiere vacunar con coronavirus necesariamente representa un grupo nuevo. Sí
existen esos grupos que en el pasado no creen y no quieren vacunarse, pero desafortunadamente con el aspecto político que desafortunadamente se creció alrededor de esta pandemia, eso aumenta más la cantidad de gente que no se quiere vacunar, pero no es algo completamente nuevo. Una de las razones, aparte de todas estas, de estos grupos de personas que desde siempre han estado, digamos, opuestos a la vacunación, influyó también el tema político, ¿no? Es decir, si yo soy de tal partido, entonces no me vacuno, y si soy del otro partido, entonces tengo que vacunarme. Eso influyó también. Sí, definitivamente. Pero honestamente hay gente que no se ve necesariamente en el pasado asociado con solamente un partido político, porque también hay gente que no están asociados con los partidos políticos por la misma razón. Hay gente en este país y en este mundo que no confían en nada que el gobierno que está establecido hace. Entonces no es algo nuevo. Desafortunadamente tienen sus creencias muy particulares, como pueden ser religiosas o si no pueden ser científicas, y entonces no tienen nada de compartido, pero lo que sí se puede decir es de que ciertos partidos se han aprovechado a poder coger ventaja de esos conceptos de esos grupos, y desafortunadamente eso hizo que se aumente más ese concepto, no a base del bienestar de la comunidad, sino por ganancias políticas. Si estás buscando los mejores intérpretes en cada estilo, tienes que escuchar c100radio.com, donde se siente la diferencia. Basta de escuchar las mismas 50 canciones en todas las estaciones de radio. Visita la www.c100radio.com para que escuches una emisora diferente. C100 Radio, se siente la diferencia. Definitivamente, doctor, una pregunta que le hago, la solución para, digamos, comenzar el fin de esta pandemia que todavía continúa, es definitivamente la vacunación. No es definitivamente la vacunación. La única cosa que va definitivamente ayudar en cierto aspecto es la vacunación con un tratamiento específico. Y porque fíjese que, cogiendo el ejemplo de influenza, tenemos tratamiento específicamente para influenza, pero no se puede decir, bueno, porque tenemos un tratamiento para influenza que es eficaz, dejamos de vacunar, porque sabemos que la influenza todavía se muta cada año, y entonces va a haber suficiente variación para que pueda todavía infectar a la gente. Entonces, una combinación de vacunación, tratamiento si es necesario, pero más que nada precauciones, limpieza, higiene, mascarillas. Y así es como se va a hacer con coronavirus. Es técnicamente, de un punto de vista bien práctico, que el coronavirus es la nueva influenza, pero que sí que de influenza se haya desaparecido. Ahora tenemos dos virus que vamos a tener que estar manejando. La cosa con coronavirus es de que en cierto aspecto es más agresivo en causar enfermedades en las personas, pero no es la única infección que nosotros tenemos problemas. Recuerden que todavía estamos luchando contra el HIV, el sífilis y la tuberculosis, malaria, y también Trichinopoly, que es también en Chagas disease aquí en Sudamérica, y también en África, African Sleeping Sickness. Entonces no es la única cosa que estamos luchando. Sí, es cierto, es cierto. ¿Usted le recomienda, doctor, a la gente que se vacune? Sí, definitivamente sí. Yo me vacuné con el Johnson & Johnson, mi madre que tiene 90 años con Moderna, mis hijas con Pfizer. Sí, mire, hay un riesgo en todo, pero hay que entender que nada es sin riesgo, pero afortunadamente nuestra ciencia y nuestra medicina es muy avanzada, no es absoluta, pero estas vacunas, aunque se hayan desarrollado en corto tiempo, sí se pudo determinar que estaban suficientemente eficaz y
sanas para poder utilizarse. ¿Cuál es el riesgo que pudieran tener las vacunas? Bueno, ¿qué es lo que hace una vacuna? Lo que hace una vacuna es causar una estimulación al sistema inmunológico, lo cual desarrolla el sistema inmunológico anticuerpos y resistencia inmunológica. En ciertas personas, no necesariamente a veces por la vacuna, pero su propio sistema inmunológico puede ser muy agresivo. Y entonces en ser estimulado puede agresivamente reaccionar y causar una sobrereacción a la vacuna, o si no, desarrollar un efecto no solamente a la vacuna, pero a su propio cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos precauciones con personas que ya tienen problemas que se llaman autoinmunes. También las vacunas en pacientes que tienen enfermedades de inmunodeficiencia, hay mucha precaución. Pero sí, las vacunas en ciertas personas con ciertas enfermedades tenemos que tener mucha precaución. Pero en la comunidad en general no estamos viendo problemas graves. No que es cero, pero mucho menos que uno que pudiera ocurrir. Doctor, sé que usted tiene también una línea telefónica, tiene un grupo en Facebook, tiene también una conferencia vía Zoom para el mundo entero con el objetivo de educar a la población precisamente sobre este tema del COVID y de otros temas también, por supuesto. Pero adicionalmente, acá usted de Crearo está dentro de estos fundadores de una institución a nivel internacional. Pero cuénteme usted, coméntenos de eso, cómo la gente puede comunicarse, si tiene alguna duda, alguna sospecha de que tiene el virus y por algún motivo, alguna razón, no pueden ser atendidos en sus países. ¿Cómo hacen para comunicarse con ustedes? ¿Necesitas un seguro de salud? Tienes que comunicarte con Fast Solution, tu solución rápida en seguros. Son especialistas en encontrar la póliza que tú necesitas. También te dan la mejor asesoría para asegurar tu vehículo. Por si fuera poco, los mejores planes en seguros complementarios como dentales, oftalmológicos, de accidentes y muchos más. Comunícate ya con Fast Solution al 407-928-7943. Fast Solution, tu solución rápida en seguros. Bueno, cuando empezó la pandemia, mis socios y yo iniciamos una línea para poder educar y también asesorar y cuidar pacientes de coronavirus. Ahora, todo el mundo escucha de los pacientes de coronavirus que están en los hospitales, hospitalizados, etcétera, pero no se ha escuchado mucho de los que quedaron en casa porque no estaban suficientemente enfermos. Simplemente la gente decía, bueno, si tiene coronavirus, no necesita estar hospitalizado, vaya a su casa y tome medicina sintomática. Nosotros empezamos a cuidar a esos pacientes en su casa, promedio de varios recursos que existen en las comunidades, inicialmente localmente aquí en la área de Nueva York y después nacionalmente y después hasta internacionalmente. Nosotros hemos cuidado pacientes en todo Centro Suramérica, incluyendo Cuba, Venezuela, también en las Filipinas, en Europa, en África y en Medio Oriente también. Y a base de eso nosotros empezamos a hacer contacto con varios médicos alrededor del mundo, y lo cual entonces ayudamos a fundar el Instituto Nacional de Enseñanza Médica, que es el International Society of Health Education, lo cual son médicos de Inglaterra, Medio Oriente, India, Irak, los Estados Unidos, Suramérica y también en Asia, en que tenemos conferencias para poder educar a los médicos y nosotros asimismo. También tenemos programas para la educación de la comunidad en general. Tenemos un número 800, que es el número 800-506-8070, 800-506-8070, en lo cual la gente puede llamar y poder pedir información y cuando sea necesario orientarlos, porque aunque nosotros tenemos, por ejemplo, pacientes en otros países, hay veces nosotros tenemos que formular tratamientos que si no es que necesariamente que pueden curar el coronavirus, pero pueden ayudar a que el paciente pueda sobrevivir a la infección de coronavirus. Y no es que decir que varios pacientes se han muerto desafortunadamente, pero por lo menos es una manera de poder orientar
en prevención, cuidado y también la recuperación después de la infección de coronavirus. Doctor, sus recomendaciones finales, agradeciendo por supuesto su incorporación aquí al programa En Confianza por tercera o cuarta vez, ya no recuerdo cuántas van, pero van varias, siempre con una información extraordinaria. Sus recomendaciones finales. La recomendación es esto: protéjense ustedes mismos, aprendan lo más posible, hagan preguntas, pero cuando se trata de coronavirus, la distancia social, la higiene, la vacunación y la precaución, no confiarse. Y entiendan muy bien que ustedes, especialmente aquí en los Estados Unidos, son los que mandan. Son ustedes los que están votando. Voten. A mí no me importa por quién, pero voten. Porque eso es lo que va a ayudar a que esto se vaya a resolver. Pero por mientras, cuídense muy bien, la buena higiene, la utilización de la mascarilla, vacúnense. Esto es lo más importante. Así es. ¿Cree usted, la última pregunta, doctor, cree usted que las autoridades locales y nacionales deberían obligar a vacunarse o debería seguir manteniéndose eso como una decisión personal? Excelente pregunta, y la respuesta es: ya lo hacen. Mucha gente piensa que esto es algo nuevo. Ustedes tienen que vacunarse para entrar a las escuelas. Ustedes reciben vacunación para el polio. Si no estuviéramos agresivamente, gracias a Dios ya no tenemos que vacunar gente desde hace casi 20 años para el smallpox. También ustedes se tienen que chequear por tuberculosis. Mire, la salud pública es algo que en 100 años en este país, los Estados Unidos, el promedio de vida era 45 años. En 100 años, por cosas así de salud pública, por obligaciones y mandados, ahora vivimos casi los 100 años. Sí, yo entiendo los conceptos personales, individuales y políticos, pero hay que entender que la salud pública ha ayudado y en muchas ocasiones ha ayudado a consecuencias de leyes o sino órdenes de salud pública. Por eso no luchen mucho contra eso. Vamos a beneficiar todos de esto. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a usted. Y por favor, cuídese mucho y siempre estamos nosotros a la orden a comentar y discutir con ustedes todo lo que nosotros sabemos y estamos ofreciendo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, doctor Héctor Castro era el que estaban viendo y escuchando con tremendas recomendaciones, tremendas informaciones referentes a el coronavirus, sus diferentes etapas, versiones, diciéndolo de alguna manera, las nuevas cepas, las recomendaciones finales, como por ejemplo mantener todavía las recomendaciones de distanciamiento, de higiene, el uso de la mascarilla y también, por supuesto, un mensaje, digámoslo así, a las autoridades de alguna manera, poniendo siempre como ejemplo las cosas que ya se han hecho, como por ejemplo, valga la redundancia, el hecho de tener ya las vacunas como polio, como tuberculosis, etcétera, etcétera, que también debería entonces obligarse, o no digamos obligarse, requerirse el uso o la aplicación de la vacuna contra el coronavirus. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar nuevamente con nosotros aquí en Confianza. Me despido agradeciendo, por supuesto, también a nuestros patrocinantes, los que permiten hacer este espacio. Nos vemos entonces en una nueva oportunidad. Dios los bendiga.